¿Qué deben hacer los cristianos cuando su pastor quiere corromper la iglesia? Gracias, pastor, por su enseñanza. Consulta: ¿qué deben hacer los fieles de la congregación cuando un pastor quiere corromper la iglesia para su beneficio propio, presionando a alguien para que lo haga en secreto, porque me retiré de una iglesia por eso mismo? Ahora, es verdad que la Biblia dice en Hebreos 13:17 que debemos sujetarnos a nuestros pastores. Pero si un pastor se sale del marco bíblico, en ese momento pierde toda autoridad. Recuerden que la autoridad está en la palabra de Dios y no en el pastor. Nosotros debemos sujetarnos a nuestros pastores en el Señor. Es decir, si un pastor nos corrige, nos exhorta, nos amonesta, y dentro de la iglesia todo lo que él hace está respaldado por las Escrituras, pues debemos sujetarnos a nuestro pastor. Pero si el pastor viene con cosas extrañas, cosas antibíblicas, y quiere corromper la iglesia, como en este caso, y quiere apropiarse de la iglesia, y quiere someter a los miembros como si fuera un dictador, pues no tenemos por qué obedecer, mucho menos sujetarnos a ese pastor, porque ese pastor se extravió. Por eso, hermanos, es muy peligroso que en una iglesia local haya un solo pastor. Debe haber varios pastores, porque eso ordena la Biblia. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermanos, el modelo bíblico es que en una iglesia local haya varios pastores. Esa iglesia local debe ser gobernada, dirigida por varios pastores, plural. Porque si en una iglesia hay un solo pastor, hermanos, eso es peligroso. Porque cuando son varios pastores, de esa forma se controlan los unos a los otros. Y eso es algo bueno, porque se cuidan entre ellos para no desviarse de los caminos del Señor. Pero cuando en una iglesia hay un solo pastor, puede ser bastante peligroso. ¿Por qué? Porque ese pastor se puede convertir en un dictador. Y no hay quien le ponga un límite y hace lo que quiera con las pobres ovejas. Y eso es un error, es antibíblico. Ahora, en otras denominaciones hay un supervisor o un presbítero que controla a todas las iglesias locales que ellos tienen en su denominación. Y generalmente en sus iglesias locales hay un solo pastor. Pero estos pastores son controlados por los supervisores para que no hagan lo que se les dé su gana. Y de esta forma se los regula. Eso también está bien, porque se debe regular a los pastores y se les debe hacer entender que la autoridad que ellos tienen es hasta donde la Biblia se los permite. Pero si en una iglesia local hay un solo pastor y no hay quien los regule y hace lo que se le dé su gana, huyan de ese lugar, porque ese hombre se convirtió en un dictador. Alguien dirá: ¿y si hago eso no estoy pecando? No, no estás pecando. ¿Por qué? Porque esa iglesia se desvió de la verdad. Y quiero recordarles que la máxima autoridad dentro de esa iglesia es Dios, que gobierna a través de su palabra, y no el hombre, como a muchos les han hecho creer. Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, nuestra obediencia en primera instancia es hacia Dios. Y si un pastor se desvió de la verdad, no tenemos por qué obedecerle ni por qué sujetarnos a él. Recuerden, el Señor es nuestro pastor, pero el pastor no es nuestro Señor.